jóvenes, bueno, como ya les había dado el tema anteriormente, ya sería inadecuado empezar a hablar de mi currículum. Entonces, vamos a iniciar directamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema poco tratado por los trabajadores sociales, que es transparencia y rendición de cuentas. Para poder analizar la transparencia y la rendición de cuentas, no es un tema muy digerible para el trabajador social, que aun cuando está inmerso en las cuestiones institucionalizadas del Estado, no pareciera ser que vea al Estado de una manera diferenciada como debería de analizarla. ¿Por qué? Porque los trabajadores sociales nos han enseñado de manera dolosa y malintencionada que estamos hechos para servir. Como nuestro concepto inicial es una perspectiva muy limitada, nuestro actuar conceptual, cuando lo analizamos, está determinado más por el hacer en beneficio de, y no analizamos a veces cuestiones más complejas. Si bien es cierto, el trabajo social ha utilizado, voy a decirlo como debe de ser, que no les va a gustar, pero ni modo, conceptos anacrónicos, o sea, ya muertos, ya acabados, que ya no nos funcionan en la vida real. No hemos tampoco generado conceptos que nos permitan abarcar la complejidad social en la que estamos. Hace 10 años era muy difícil hablar de corrupción, hoy es un tema muy cotidiano, pero el problema que tenemos es que no definimos dónde entran los trabajadores sociales para hacer ese análisis de la corrupción. Tampoco analizamos la cuestión de la gobernanza, tampoco analizamos cuestiones que tienen que ver con elementos que permitan definir nuestro hacer. Vemos conceptos muy limitados, ya institucionalizados, donde observamos, por ejemplo, lo que dice el centro el Politécnico desde el trabajo social. Vemos una confusión conceptual que maneja la Escuela Nacional del Trabajo Social. Vemos conceptos que maneja la Secretaría de Salud tan iba a decir una burrada, pero soy muy educado, entonces, tan difíciles de explicar, que son tan confusos cuando dicen que es el trabajo social. Y estamos hablando de una institución donde la mayoría de los trabajadores sociales se ven inmersos laboralmente. ¿Y cómo sé tantas cosas o cómo sé que su concepto realmente es confuso? Porque hay algo que se llama transparencia, que nos permite allegarnos a una información porque es pública, pero porque es nuestro derecho poder accesar a eso. Ahora viene lo interesante. Primero tenemos que ver qué es el Estado, para poder entonces determinar por qué nosotros estamos inmersos como profesionistas. Porque la intención del diplomado es que ustedes tengan diversas perspectivas, desde las institucionalidades y de las personas que trabajan en las instituciones y en los temas, para que ustedes mismos generen un conocimiento más completo e integral para que complejicen la realidad. El Estado es un ente moral compuesto de 3 elementos. Esos 3 elementos son el gobierno, el territorio y la población. Y algunos le dirían a los ciudadanos, ¿no? Vamos a entrar en debate. El gobierno mexicano, digo en México, se compone de 3 elementos: un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. ¿Sí? El ejecutivo es el que administra los recursos con la finalidad de poder garantizar lo que busca el Estado. ¿Qué busca el Estado? El bien público. El fin teleológico del Estado es el bien público. Como el bien público está por encima del bien particular, nosotros buscamos tener una seguridad. ¿Quién nos las va a dar? El gobierno. El gobierno en coparticipación, ojo, coparticipación con la población o los ciudadanos para cuidar nuestro territorio, porque el territorio es donde vivimos todos. Entonces hay una relación directa entre los 3 elementos que componen un Estado.
Si yo me doy cuenta de eso, entonces mi forma de ver la realidad cambia. Porque el territorio es de todos. Entonces yo tengo que cuidar mi territorio. Todo lo que pasa en mi territorio me afecta a mí, porque somos un ente soberano. Es decir, nosotros nos regimos por nuestras propias leyes. En otro país se rigen por sus propias leyes. Nosotros nos regimos por las nuestras, pero tenemos algo llamado convenios internacionales que nosotros acordamos para un bien mundial. Y esos organismos internacionales son la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, etc. ¿Sí? Como nosotros, aparte de cuidar nuestro espacio, acordamos con otros cuidar el mundo. Y como estamos trabajando con conceptos complejos como ciudadano del mundo, determina que nosotros tenemos que garantizar que cualquier persona que llegue a nuestro espacio territorial se sienta con las mismas garantías que en cualquier otro país que se considere con un régimen administrativo denominado demócrata. Si es una cuestión demócrata, entonces las personas tienen una percepción de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con la coparticipación. ¿Cómo se observó eso en esta cuestión de un evento a nivel mundial, aunque es mercadológico y totalmente capitalista, llamado, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto del fútbol? Mundial. Sí, la Copa Mundial. ¿Sí? ¿Qué veías haciendo a los japoneses? Cuidando el espacio. Pero no es limpiando, es cuidando el espacio. ¿Sí? Porque limpiar sería yo limpiar, no, pero la cuestión de decir yo cuido cambia el concepto de limpiar. Entonces, como cuidas el espacio porque estás en el espacio, eso significa que la persona está consciente de que está en un lugar donde le gusta estar en una comunidad, en una limpieza y por lo tanto en un desarrollo pleno. Entonces estamos hablando de conceptos complejos. ¿Pero qué nos afecta a nosotros o qué nos beneficia? Bueno, como nos regimos por una ley, por una normatividad muy específica, está estipulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué tenemos que hacer análisis del Estado? Porque tenemos que determinar dónde estamos parados para poder llegar a la transparencia. Como nosotros estipulamos nuestra normatividad institucionalizada y social en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acordamos también que los acuerdos internacionales están a nivel constitucional. Por lo tanto, ya nos vemos obligados a llevar a cabo. En esta relación, nosotros le dejamos al Poder Ejecutivo la administración de nuestros recursos. Fíjense cómo estamos cambiando ya los conceptos, ya no decimos los recursos, no, nuestros recursos, que nosotros aportamos a través del sistema tributario. Es decir, nosotros les pagamos a los servidores públicos. Y cuando nosotros somos servidores, nosotros mismos nos pagamos. Por eso tenemos una doble función cuando somos servidores públicos, porque cuidamos los recursos que nosotros invertimos y a su vez nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo hacemos en beneficio de un territorio. El gobierno no es exento de eso, el gobierno es parte de nosotros. Por ello tenemos que ir cambiando y modificando la perspectiva de realidad que tenemos acerca del Estado. Y en eso adolece el trabajo social. Es decir, como que nos han mentido, dicho de otra manera, las instituciones diciéndonos que nosotros estamos por acá, cuando no, estamos dentro de todo y somos copartícipes de lo que pasa. El legislativo siguen siendo ciudadanos que nosotros definimos para que protejan a la población, al territorio y nuestros recursos, es decir, no son entes aislados. Por ello la propuesta es la que se decía cuando estábamos hablando de esta lucha de poder llamado elecciones, decían que era necesario quitarles el fuero.
Y por supuesto no tendrían que tener fuero. El fuero se aplicó porque en los años 20 el que tenía el poder era el presidente, y el presidente todavía se consideraba parte del imperio. Entonces tenía una concepción totalmente diferente del Estado que hoy manejamos. Tenemos que ir ubicando eso. Históricamente nosotros venimos de una dominación y la tenemos internalizada. Y como tenemos internalizada esa dominación, nosotros decimos, señora, no, ahí viene el señor director, la señora directora, el presidente. No, son ciudadanos. A cualquier ciudadano se le debe tratar con respeto. Que tenga una función administrativa, eso es otra cosa, pero se le trata con respeto. Tú no vas y le dices, ay, jefecita, me da chance de hacer esto. No, vas y le dices, oye, solicito la autorización para esto. No me la das, bueno, entonces seguiré los procedimientos normativos. No tienes por qué empezar a concebirte que todavía estamos en un servilismo. El Poder Judicial se encarga de observar que cualquier persona que cometa un delito sea sancionada conforme a derecho. Y todos los ciudadanos tendríamos que estar pagando cuestiones de cantidad para poder zafarnos de un delito. Pero tenemos un sistema administrativo penitenciario que es totalmente brutal y es totalmente violento y agresivo hacia cualquier ciudadano. Ya no sabes si te van a robar más yendo a un reclusorio, un centro penitenciario, un centro de reinserción social, que estando en la calle. Y hayas cometido el delito, ¿no? Por eso la reforma al sistema judicial, que aun cuando todavía tiene fallas, las fallas se observan en los ciudadanos que no cometemos delitos graves. ¿Por qué? Porque primero tenemos una concepción de ciudadanía poco construida desde el pensamiento mexicano. Bueno, ya que tenemos esto, tenemos todo un agravante llamado niveles de gobierno, que es federal, estatal y municipal, que todavía complejizan más eso porque nosotros somos una federación y ello significa que el gobierno, si bien es cierto el federal, también tiene que estar negociando con los estados y los estados tienen que estar negociando con los municipios. Nosotros a veces no analizamos estos elementos que nos permiten tener una perspectiva real de lo que es el Estado. Cuando nosotros definimos que buscamos el bien público, determinamos en una relación directa dónde estamos parados. Bueno, ya que tenemos esto, entonces podemos determinar lo administrativo. ¿Qué es lo administrativo? Es aquello que tiene un procedimiento para llevar a cabo una actividad determinada. Eso es lo administrativo. Con la finalidad de optimizar recursos y tiempos. No es la administración, es lo administrativo. Lo administrativo tiene que entenderse como procedimientos para llevar a cabo una actividad con recursos determinados, con la finalidad de poderlos optimizar a través de la eficiencia y la eficacia. Si yo voy analizando esto y voy considerando y voy relacionándolo con el gobierno, con la perspectiva de ciudadanía, entonces me pregunto, ¿por qué estoy dejando que alguien se robe mi dinero? Porque realmente es mi dinero. Porque estoy permitiendo que otros hagan uso inadecuado del recurso público, que es mi dinero. Es que tú nada más aportaste un .05, .020 o .000 de un centavo. Perdón, pero eso yo lo aporté. Si lo analizamos entre todos, todos lo aportamos. Por eso, cuando ahorita, fíjense nada más la lógica, se descubre que hay una coparticipación donde pueden haber cualquier profesionista, incluyendo los trabajadores sociales, en el fraude al Indesol, donde se les repartía dinero a las personas que estaban muertas. ¿Quién se quedó con ese dinero? Segundo, ¿quién estaba supervisando que esas personas? Porque yo entiendo su lógica de supervisión
pero no es aplicable en la administración. La supervisión está para verificar que los procesos se lleven a cabo conforme a la normatividad. La supervisión no es para orientar, ni para guiar, no, es para definir qué están haciendo y cómo lo están haciendo con la finalidad de evaluarlo y sistematizarlo para que el jefe del área correspondiente tome las medidas correspondientes para poder llevar a cabo el proceso adecuado. Porque el supervisor, en términos coloquiales, se ha considerado que es el chismoso y que es el que me va y me pone el dedo. Y no es cierto, el supervisor nada más tiene que observar cómo son los procedimientos, analizar dónde están los desfases en la evaluación y con ello empezar a actuar. O sea, ¿por qué? Porque los procesos no son adecuados, perdón, no son buenos ni malos, son adecuados e inadecuados. Pero aún así los procesos se adecúan a la forma que tiene la institución en su vida cotidiana. No es simple de analizar, pero debe de ser así. Cuando hacemos modificación de conceptos y empezamos a agregarles cosas que no son, nosotros simplemente confundimos a las personas, porque empezamos a agregarle elementos que no deben de ser. Es lo mismo que le pasó al trabajo social en su conceptualización. Cuando tú analizas el concepto de trabajo social, te das cuenta que es limitativo o confuso, porque no faltó a alguien que dijera, pues vamos a agregarle esto, y ahora vamos a agregarle esto. Ese es el problema que tiene ahorita el sector salud al definir el trabajo social, porque le ponen conceptos que ni siquiera están manejando. No se preocupen, lo hicieron un grupo, dicen por ahí, no puedo garantizarlo, eso es un rumor así de, ¿cómo se llama? Pasillo. De pasillo, así de borrachos, de alcohólicos, que dicen que el concepto mal hecho de trabajo social fue realizado por maestras en trabajo social. ¡Oh, Dios! Eso es horrible. Y lo tengo yo. ¿Por qué no se socializa? No sé. Eso sí, ya no puedo meterme en esas cuestiones. Pero sí hay que analizarlo así. ¿Qué está pasando? Que nosotros no estamos viendo un concepto que permita reforzar nuestra función como trabajadores desde la institucionalidad. Como es divertido esto, es una investigación y no reconocemos nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque no estamos analizando de manera integral todo esto. Yo hago una investigación porque mi función como ciudadano es mostrar las cosas cuando no están bien hechas, o no están hechas de manera adecuada, o en su cuestión no están estructuradas. Pero es mi responsabilidad. No es una cuestión simple. No es que me quiera sentir más o menos que el otro. No. Yo estoy para supervisar lo que hace el gobierno. Yo como ciudadano. Y tengo que supervisar a cada uno de los benditos servidores públicos que están dentro de mi área o de mi competencia directa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que un ciudadano supervisar al otro? Pues porque tiene que verificar que el gasto público se aplique conforme a la norma jurídica. ¿Estamos? Eso es lo que es el ciudadano. Por eso el concepto que ahorita está manejando Andrés Manuel no es un concepto simple, que puede gustarnos o puede no gustarnos, eso es ya irrelevante. Ya es el presidente virtual de la República Mexicana. Por lo tanto, nuestra función es una corresponsabilidad. Para poder llevar a cabo la corresponsabilidad que nos lleve a la rendición de cuentas, tenemos que analizar otros aspectos. Para llegar a la rendición de cuentas no es fácil. Tenemos que pensar en la transparencia y en el acceso a la información. Todo el acceso a la información debe de ser abierto de acuerdo a un acuerdo de Washington, donde refiere que México se compromete a trabajar sobre lo que se denomina gobierno abierto. El gobierno abierto tiene que ver con la digitalización, porque el gobierno tiene que exponer lo que hace. Y entrar a la plataforma de gobierno en México es complicado, porque no sé quién bendito lo hizo,
que parece que te confunde más que te permite accesar a la información. Era mucho más amigable el sistema digital que tenía Felipe Calderón. O sea, y hay que ir reconociendo qué hace cada administración, pero también en qué se equivoca, por el hecho de que está supervisando y evaluando constantemente. Yo como ciudadano tengo el derecho y la obligación de que en mi país se respeten los derechos humanos, pero también se respete el Estado de Derecho. Porque tenemos una corrupción y una delincuencia y una violencia desmedida, porque nos ha valido un cacahuate, o menos de un cacahuate, o menos de una cáscara de cacahuate. Ajá. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, vemos un delito y... ay, oye, es que vas al salud sucede mi querido. Vas a la farmacia y le dices, oye, regálame unas pastillitas, ¿no? Es que me duele. Ah, bueno. Ya te las donan. Okay, como servidor público te las donan, no hay problema. Está bien, digo, uno aprovecha los recursos que hay. Pero hay personas que no te dicen, oye, regálame unas pastillitas, regálame unas cajas. ¿Cuántas cajas? Es unas 5. Bueno, nada más porque somos amigos, ahí te dan los 5. Pero dice, bueno, ¿y si regalé 5 y si yo vendo otras 5? Pero bueno, ya estando aquí, pues hacemos biles y me gano para el refresquito, para otras cosas, y entonces ya son 10. Pero su jefe dice, bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no me voy a vender una caja? Y si su jefe de él dice, bueno, y si en vez de vender una caja, vendo un lote, lo vendo a la mitad de precio y ya me gané la mitad de lo que valen las pastillas, y sin haber trabajado ni siquiera nada para obtener eso. ¿Por qué? Pues porque se requiere el recurso de la institución, y si la institución y los trabajadores lo hacen de manera micro, ¿por qué yo no de manera media lo hago? Pero también tenemos una corrupción a niveles mucho más altos, donde dicen, bueno, en vez de comprar un lote, compro toda una producción y le doy un sobrevalor, es decir, si costaba 10 centavos, cuesta 12 centavos, ven, en el mejor de los casos, porque si luego vendes, no vale 10 centavos, aumentale 50 centavitos por artículo, pues que son 30 centavos, 40 centavos más. Entonces ya tenemos una acumulación de recursos donde las personas se están llevando una gran cantidad y no estamos siendo beneficiados. Y empezamos desde lo micro hasta lo macro, pero ahora vamos a hacerlo más divertido. Digamos que tú estás haciendo un negocio con la empresa para beneficiar en cuestiones de medicamento, pero dices, bueno, oye, mira, es que el porcentaje que tú te quieres llevar, hijos, realmente sí me pega. Pues bájale entonces al reactivo. En vez de que sean 10 miligramos, le pones 8 miligramos y decimos que son 10. Caso Duarte. Cuando le estaban aplicando quimioterapia, se le estaban dando agua. Agua destilada. Y entonces dices, y eso sí era de agua destilada, y no era de agua del grifo. Tío, para no gastar, ¿a qué le pones agua destilada y le puedes poner agua normal? Entonces no se van a morir, ¿no? O sea, si vemos esto, ¿qué se termina así de? Entonces, bueno, entonces, ¿qué concepción tienes como gobernador, administrador de recursos públicos, que aplicas en la población y en tu territorio? Porque por eso permitieron que se concesionaran las playas, cuando las playas son un patrimonio nacional. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Por eso ahora los extranjeros tienen su pedazo de playa y no deberían de tener pedazos de playa. Eso es una cuestión que debemos ir analizando. Pero ¿y qué tiene que ver el trabajador social? Me fascina regresarles a las personas que dicen hipócritamente que buscamos la justicia social, cuando no hacen nada. ¿Por qué? Porque su concepción también del trabajo social está tan limitada que es tan hipócrita decir que vamos por la justicia social. Pero continuemos, porque luego van a decir que soy muy tendencioso. Después de analizar esto, y vemos entonces el beneficio público,
nosotros no estamos llegando a la rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas es cuando te dice el gobernante, a ver, voy a hacer, ya, acabo de hacer esto, me acabo de robar, acabo de utilizar este recurso, por ejemplo, como comprar un pastel, eso es divertido, cuando te compras pasteles o compras tarjetas de iTunes y los haces pasar como gasto público. No voy a decir instituciones todavía. Sí, desde luego podemos decirlo, que quemamos a las personas. Perdón, a las administraciones. Ajá. O cuando, por ejemplo, en un espacio te dicen que tú estás atentando con una violencia de género por defender a las mujeres que están siendo violentadas. Y cuando una institución federal te dice, sí, es que tú tienes la razón, y te agreden por defender a las mujeres agredidas. Eso es interesante, eso es una cuestión de análisis muy, muy interesante. Pero en fin, cuando hacemos esto, es como nos estamos viendo, pero lo hacemos con comparativos. ¿Qué información tengo sobre el gasto público y qué información me estás dando del uso del recurso público? Para yo decirte, perdón, eso no es cierto, me estás mintiendo. Esa es la rendición de cuentas, donde el gobernante te tiene que rendir e informar sobre el ejercicio de los recursos públicos. Y puntual. 20 centavos, no son tus 20 centavos. Son 20 centavos que te robaste. Ay, pero es que no es cierto. ¿Cómo no? ¿Quién pasó tu comida? ¿Perdón? Sí. O sea, tú no debiste haber invitado a esa bola de gorrones a comer con mi dinero. Puedes hacerlo con tu dinero. Está bien, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero invitar a una bola de gorrones a que gasten mi dinero, pues mejor invitan a mí, ¿no? Si vamos a hablar de gorrones, pues vamos a incluirnos. O por ejemplo, darles bocadillos. Perdón, es con dinero público, no con tu dinero. ¿Quieres invitar y halagar a la bola de gorrones con vino, lo que tú quieras? Está bien, es tu dinero, entonces son tus invitados. Pero no utilices el recurso público para decir que tú eres magnánimo, porque en ese momento estás haciendo uso indebido del recurso público. ¿Hasta aquí estamos bien entonces? ¿Perdón? Lo del aeropuerto. Lo del aeropuerto, por eso se tuvo que negociar a niveles muy, muy altos esta situación. Yo no sé qué va a hacer Andrés Manuel, pero ya no dijo nada sobre el aeropuerto. Y tendrá que decirnos a los ciudadanos qué va a hacer con ese bendito aeropuerto. ¿Va a desmembrar la corrupción que hay ahí? ¿O los malos hábitos? Eso nos tendrá que decir. ¿Sí? Ahorita no podemos ni siquiera pensar o hacer hipótesis ni positivas ni negativas, hasta que él no nos diga en su Plan Nacional de Desarrollo qué va a hacer. Que lo está trabajando, perdón. Eso es algo interesante. Él está diciendo desde el inicio lo que va a llevar, cómo van a ser sus líneas de acción. Es decir, nos está diciendo desde ahorita cómo lo vamos a evaluar, cómo nos va a rendir cuentas entre lo que nos dice y lo que hace. Perdón, eso no se había hecho. Pues Andrés Manuel, que bien es cierto, puedo yo tener una tendencia partidista, también puedo tener una tendencia crítica. No porque tú hayas votado por un gobernante significa que le vas a dar todo. No, te doy mi voto de confianza. Pero mi voto de confianza tiene estas particularidades. Eso es lo que debemos de pensar de Andrés Manuel. Estamos dándole todo, sí, con confianza sí, pero no es un cheque blanco. Ahorita tiene un gran poder. No tiene un gran poder. ¿De qué? Porque todavía no es presidente. Bueno, tendrá el apoyo de la ciudadanía para que tal vez él pueda hacer lo que busca, que es ser el mejor presidente de México. ¿Y 6 años? No le van a alcanzar. No sabemos si le va a alcanzar o no. Sabemos que estamos en una complejidad, pero si queremos que él sea el mejor presidente de México, tenemos que colaborar con él. Y él nos acaba de dar una pauta. Cualquier acto de corrupción debe de ser denunciado. Entonces, para que se pueda denunciar, tiene que haber toda una estructura administrativa que me permita llevar a cabo esa denuncia.
Pero tenemos que saber cómo denunciar, ¿no? Vamos para allá. Empezamos de cuestiones diferenciables. Primero vamos a contextualizar. Esto que hasta da pena ajena, No, claro que sí. Porque coraje también. Ojo, ¿cómo hemos dejado que humillen, agredan al trabajo social de una manera tan brutal y no se haya hecho? Ejemplo de ello, ¿qué pasó hace poco en la Escuela Nacional de Trabajo Social? Que era para sentirnos apenados todos. Perdón, yo no siendo mujer me sentía apenado y tomé decisiones. El del abuso, ¿no? De la muchacha. El abuso de la señorita muestra una falta de seguridad en la universidad. Pero el hecho de que unas estudiantes denunciaran a una persona, a una sola persona en particular, de violencia de género, y estuvieran dando los elementos, y no está ahorita el señor en una cuestión de denuncia, eso es grave. No se dice. Porque no agredió no agredió a la señorita, nada más. Agredió a toda una profesión que es mayoritariamente de mujeres. No dicho por mí, porque yo no tuve clases con él. Pero si lo dicen abiertamente, perdón, yo lo mínimo que pido es que se investigue. ¿Qué ha hecho la universidad cuando suceden casos así? No dice, a ver, joven, a ver, maestro, por favor, permítanos, váyase un poquito a la congeladora, en lo que se investiga esto. Perdón, el señor está como si nada. Como la iglesia, no nada más, aquí no pasó nada de que si de la pista, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Perdón, ¿cuántas denuncias se metieron ahí? ¿Cuántas denuncias? ¿Dónde están esas mujeres aguerridas en cuestiones de justicia social? ¡Oh, perdón! ¡Qué sarcasmo! Y derechos humanos, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos defendiendo a las señoritas? Prefieren mejor defender a un interno que está en un reclusorio diciendo: ¡ay, es que no me dan de comer! ¡Ay, es que no me alcanzó la comida! ¡Ay, es que me sancionaron porque estaba fumando marihuana o porque intenté violar a otro, porque lo intenté matar! ¡Ay, Dios mío, me están sancionando! A ver, ¿dónde están los derechos humanos ahí? ¿Dónde está la institucionalidad ahí? Para que entonces veamos la rendición de cuentas. ¿Cómo le hacemos? Ya que estamos en un sistema que está catalogado como corrupto, no por mí, quede claro, yo nada más soy un simple acrítico de esta situación, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues yo tengo que saber la información, porque hay un derecho humano y constitucional donde yo puedo accesar a la información, ya que el gobierno no me la da, porque esa es la lógica a lo que estamos analizando. ¿Cómo puedo hacer algo si no tengo información? Porque tampoco podemos señalar a ese docente, porque viene la otra parte. El docente también tiene derechos, y si se le acusa a un docente y se le está, pues que se investigue, porque tampoco se vale ni es adecuado que unas personas señalen a alguien sin prueba. Para eso hacer la denuncia, para que se investigue. Y entonces, si el profesor es culpable, pues se le sanciona. Si no es culpable, perdón, se le tiene que pedir disculpas. Pero la cuestión es de que el gremio de trabajo social no ha hecho bendita cosa para exigir eso. ¡Oh! ¡Qué feo es eso! ¡Oh! ¿Dónde están los colegios? ¡Oh! Tenemos colegios de trabajo social, asociaciones. ¿Dónde están? Para que entonces hagamos una autocrítica del trabajo social. Si yo tengo derecho a exigir información, lo primero que hago es informar. A ver, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿dónde están las denuncias? Pero como no puedo pedirle a la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque hay un ente superior llamado universidad, ya que la universidad tiene dependencias, y entonces la Escuela Nacional de Trabajo es una dependencia, que aun cuando se mueve aparte, tiene sus recursos y los administra, depende de la universidad. Pero yo le pido entonces cuentas ¿a quién? A su ente superior, que es la universidad. ¿Por qué utilizo esta analogía? ¿Por qué? Porque cuando yo le pida información a
a través de algo llamado Sistema Nacional de Transparencia, yo no le voy a pedir información a la clínica. Yo le pido información a la Secretaría de Salud, si es federal, estatal o municipal, y le digo, por favor, quiero que me digas en qué se está gastando este dinero, de tal lugar en específico. Y entonces el Sistema Nacional de Transparencia le va a pedir a sus enlaces, sus unidades administrativas de transparencia, decirle, a ver, aquí está la información que se solicita. Esas unidades a su vez van y le dicen a la clínica, a ver, clínica, dame esta información. No te estoy preguntando si quieres, tú dame. Dame lo que me des, yo voy, lo reviso y te digo, no, esta no es la que te piden, yo quiero esta y tengo tiempo. Tengo 20 días hábiles para responder. Tú tienes 5 días hábiles para responder. Y entonces les dicen, tienen que entregar la información, esa información se manda al Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Transparencia se lo hace llegar, ¡ojo! Aquí viene lo interesante. El Sistema Nacional de Transparencia es un sistema que generó ¿quién? Enrique Peña Nieto. Y es una maravilla. En los que conocemos el Sistema Nacional de Transparencia es un mecanismo instrumental tan efectivo, tan interesante, que te puedes dar la información de quien tú quieras en relación al uso de recursos públicos y al ejercicio que están llevando a cabo los servidores públicos. De dependencias, ojo, y aquí viene la cuestión, de dependencias estatales y autónomas. ¿Por qué? Porque hacen uso de recursos públicos. La universidad es un ente paraestatal y hace uso de recursos públicos. Y los que están ahí son servidores públicos. Y si roban un centavo, hay que denunciarlos. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Porque es dinero de todos los mexicanos. Y nada de que es que no es cierto. La jurisprudencia lo refiere. Es decir, el máximo órgano judicial está diciendo que la universidad no está exenta de esta revisión. Y por lo tanto puede ser aplicable en cualquier ley. Basado en eso, cualquier organismo autónomo, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aplica en esta lógica. Utilicé la universidad no como una cuestión de mostrarla como lo que es, sino como una cuestión análoga donde entran todos los organismos autónomos. Si seguimos analizando eso, entonces yo, para poder hacer una evaluación de rendición de cuentas, tengo que tener información. Si el sistema del Estado en la cuestión administrativa me está dando los elementos para poder verificar que se cumpla el uso de recursos públicos, ¿de quién es responsabilidad de hacer uso de esto? El Estado me da los elementos, yo tengo que evaluar a quién corresponde la verificación de la evaluación. A los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Entonces es nuestra responsabilidad. Si es nuestra responsabilidad, ¿dónde estamos parados nosotros? Regresemos otra vez al tema del diplomado. ¿El diplomado está hecho para quiénes? Para trabajadores sociales. Trabajadores sociales que luchan por la justicia social. ¿Dónde están parados? Ay, perdón, qué grosero soy, espero no haber ofendido a los de Latinoamérica, Sudamérica, perdón, a los latinoamericanos que están en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. O a los europeos, que es algo interesante lo que está sucediendo en España, que cambiaron a un presidente, le quitaron el voto de confianza por el hecho de elementos de corrupción que estaba presentando su partido. No que los haya hecho, pero su partido sí, y como es el representante del partido, sobre su cabeza. Interesante. ¿Y nosotros? Bueno, salieron con su Casa Blanca, con la estafa maestra, con los robos con los fraudes hechos a Cedesor, a Sedubi, y podemos continuar con todas las dependencias. Tan es así que Andrés Manuel tuvo que decir, vamos a revisar los contratos energéticos. Si están bien, pues están bien, ¿no? Va a ser problema. Pero si están mal, vamos a analizar.
revisarlos y nos vamos a ir a las instancias nacionales e internacionales. ¿Perdón? No les habrá dado tiempo para corregir. Es que el problema de las personas Bueno, corruptas es el exceso de confianza. Que como se sintieron intocables por muchas décadas, piensan que no va a haber repercusiones. No, es que nunca ha habido repercusiones porque siempre han estado protegidos. Pues qué ironía, ¿no? Que el mismo presidente, el presidente más corrupto de la historia, haya implementado el sistema de transparencia. Ese es lo paradójico del asunto, ¿eh? O sea, ¿qué tantas? quienes conocemos el Sistema Nacional de Transparencia, la verdad es un ente que te defiende, pero para accesar a la información, no para cuestionar o para juzgar, no, nada más te da la información. Pero hay que saberlo tratar. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas términos, las personas se basan en los conceptos ya definidos. Por ello, la vez pasada que les dije, a ver, cuando trabajemos en relación al trabajo social lo tenemos que definir de manera conceptual para que quede claro para todos. El Sistema Nacional de Transparencia trabaja bajo esa lógica. Si tú le dices, yo quiero 10 pesos, yo quiero saber en qué se gastaron 10 pesos, no es lo mismo que decir, ¿cuánto valen estas cosas? No, yo tengo que ser muy puntual, tengo que pedirle también, ahí vienen los tips, cuando decimos, a ver, quiero saber dónde está sustentado el proceso normativo para darle una plaza a una persona. Y después digo, quiero saber cuáles son los procedimientos para haber otorgado plazas a 20 personas en esta fecha específica. Y me los tiene que dar. Y entonces yo puedo saber si realmente se siguieron los procedimientos. Pero es que fueron por calificaciones, perfecto. Quiero saber las calificaciones de las 10 personas que ganaron la plaza. Y susténtamelo con elementos objetivos. ¿Lo puedo saber? Claro que sí. Un servidor público que ganó un espacio y que fue evaluado, tuvo que tener una evaluación. Y si encuentro que no fue evaluado conforme a la normatividad, pido la sanción para el servidor público. Sin lugar a dudas. Yo no sé si el que está ocupando la plaza tenga las habilidades o no. Eso no me consta. Pero sí puedo saber si tiene la evaluación correspondiente y se ha sancionado quién. El servidor público que lo avaló. Porque no se avaló el ciudadano que está ocupando esa plaza, no se avaló. Tuvo que haber pasado por un proceso administrativo, un proceso directivo y sobre. Que lo tengan que inhabilitar, perfecto, mejor. Porque hemos mostrado una inoperancia administrativa de manera muy fehaciente. Porque por eso estamos como estamos. ¿Es duro aceptarlo? Sí, pero es nuestra responsabilidad también. Somos corresponsables. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar a quiénes, a los gobernantes. Los gobernantes utilizan administradores, utilizan operativos en relación a ser servidores públicos. Por eso tengo que evaluar. ¿Sí me doy a entender? Y ojo, legisladores, Poder Judicial y Poder Federal. A nivel, para la redundancia, federal, estatal y municipal. Nadie se salva, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando pedimos que nos dijeran en qué se estaban empleando los millones o los miles de millones o los miles de millones que se implementaron en esta cuestión de seguridad cuando se les dio a los gobernadores para capacitar a los policías. Entonces, ese dinero, ¿cuánto nos costaron las cámaras que nos vigilan en la Ciudad de México? Simplemente las donaciones de los damnificados. Eso es otra cosa. Ojo, las donaciones, ¿a quiénes se le hicieron? A instituciones. En ese momento se vuelve recurso público. Recurso público destinado a beneficio de ciudadanos. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a administrar? El gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? O sea, no dieron donaciones tampoco tan buena gente, no.
Hay gente pasada de lista en este mundo que también hizo esto. Ay, voy a hacer donación de 50 millones de pesos, pero son deducibles de impuestos. Entonces, perdón, tu donativo no fue benéfico. Simplemente debiste haberle dado esos 50 millones a la arca pública para que la arca pública actuara. Tú dijiste, no, yo no quiero que esos 50 millones se vayan para que alguien se los robe. Yo quiero 50 millones para que se empleen en una actividad específica. Pero, ay Dios, ¿qué hicieron algunos legisladores que ahorita se van como diputados federales por parte del PRD? No es que queme el PRD, ¿qué hacen? Pero bueno, pues dijeron, pues ¿por qué no utilizamos ese dinero mejor en otros beneficios? Ahí, a ver, ¿cómo que en otros beneficios? Sí, ¿por qué no nos gastamos unos cuantos millones en generarles una estatua diciendo, pobres damnificados, uf, en verdad de Dios, siento mal por él? Pues ahí está su estatua. Los damnificados dicen, espérate, a ver, idiota, con esos 20, 30 millones pudimos haber generado la base nada más para una nueva construcción de edificios. Con los otros millones que estuviste regalando para cuestiones culturales, pues pudimos haber construido una o dos plantas. ¿Dónde está ese dinero? Por eso, con justa razón, los ciudadanos que salieron damnificados dijeron, perdón, no era tu recurso, nos lo regalaron a nosotros. ¿Quiénes? Todos ellos, con dinero que iba a ser público, pero nos lo dieron a nosotros. Queremos que se emplee en la actividad ya destinada, o en el ejercicio ya destinado. Y es uno de los partidos que están por perder su registro, porque realmente se desplomaron sus votaciones también. Es que ahí viene la cuestión del poder. Y ahí hay una cuestión que me parece interesante que tocó Andrés Manuel. Porque, y hay que ser sinceros, las personas que están en Morena no quedaron en ese espacio público por su linda cara, quedaron gracias a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel está dando la cara por todo. O sea, realmente Andrés Manuel ganó la elección. Bueno, es como por ejemplo hablar de ¿quién quedó en Coyoacán? ¿Un futbolista? Manuel Negrete, que se hizo pasar como licenciado hace años y por eso lo corrieron de la universidad. Y su habilidad administrativa está limitada por... No lo iba a decir yo, pero... ¿Sí? Analicemos esas cuestiones. ¿Pero quiénes los eligieron? Los ciudadanos. Los ciudadanos entonces evalúen qué les va a entregar. Porque si la cuestión es nada más en la imagen de fútbol, perdón, él no tiene ningún otro compromiso más que poner su cara y patear un balón. Eso es un gran compromiso. Para agarrar a patadas ya sabía, ¿no? Pero pues entonces ahí está la labor de los ciudadanos, exigir a las personas que yo elegí para que... Por supuesto. Ahora vamos a regresarle algo a los ciudadanos para hacerlo divertido. ¿Quién abonó en la educación de los ciudadanos? Sobre todo los que estudiaron en instituciones públicas. Pues todos con nuestros impuestos. Entonces el ciudadano capacitado tiene una obligación hacia el Estado, que es cuidar su territorio y verificar que su administración sigue por una normativa. Pero si, por ejemplo, todos los de la universidad, los del Politécnico, los de la UAM, los de las universidades estatales no hacen nada, entonces ¿qué le estamos retribuyendo al Estado? Es nuestra corresponsabilidad y nuestra responsabilidad. Por ejemplo, eso que está diciendo de la educación, aquí muchos que salen de universidad terminan muy bien y hacen mucha investigación y todo, como no hay fuentes de empleo se van a otros países. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a dar el fruto en otros países cuando se invirtió en México aquí para su educación. Entonces, eso es una pérdida que estamos teniendo. Que no es algo llamado fuga de cerebro. Sí, pero eso también tiene que ver con diversas cuestiones complejas. Tenemos que analizarlos en contextos particulares que nos permitan aterrizar la situación bajo enfoques determinados. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos llegar a la rendición de cuentas si no somos corresponsables, si no tenemos un conocimiento determinado en relación a eso. ¿Sí? Ojo, si nosotros como ciudadanos no estamos visualizando estos elementos,
¿Cómo vamos entonces nosotros a generar un bien público? La transparencia es un mecanismo que nos permite allegarnos de información. Tan fácil, no hay otra cosa. Segundo punto. Si nosotros no hacemos uso de nuestros derechos, ¿cómo vamos a ser corresponsables ante el Estado? No es el Estado un ente separado de nosotros. Es una situación simbiótica. El Estado necesita de nosotros para vivir y nosotros necesitamos al Estado para vivir. Tan fácil como es. Si nosotros no empezamos a determinar esto, estamos perdidos. Y viene la crítica más dura al trabajo social. ¿Dónde están los benditos trabajadores sociales? En su cuestión gremial. ¿Podemos hablar de particularidades? Sí. Está el evangelista, está su servidor, está el evangelista, está su servidor. ¿Quién más? O sea, díganme un colegio que haya levantado la voz. Dios, no sé quién tan callados, me hacen sentir mal. Parece que estoy en los espacios de penumbra, así como esos cuentos de terror. ¿Y por qué digo yo? Yo sí he presentado denuncias. Más a título personal que a título gremial. Y sí me han contestado las instituciones. Yo sí conozco uno también, una trabajadora social. Ya tenemos 3. María Hoyos. ¿En dónde está? Ella trabaja en una Villa Mujeres. Queremos conocerla pronto. Y así nos vamos a ver. Hay particularidades, por supuesto que sí. Pero ¿cuántas particularidades se hacen visibles? Para que entonces dejemos de estar de hipócritas diciendo que somos, que buscamos o que hacemos justicia social. Primero debemos de nosotros trabajar. ¿Cómo denunciamos? Porque, por ejemplo, en mi institución hay una fuga increíble, pero así, de alimentos. Tenemos un departamento de dietética y nutrición donde pues es el alimento para los pacientes, tenemos servicio de comedor, tenemos aparte una cafetería que genera recursos propios, pero hay infinidad de personas que laboran ahí, o sea, todo el mundo se lleva comidas para... Ok, totalmente de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero tengo que allegarme de información para verificar que el ejercicio del recurso público está siendo desviado. Yo no puedo denunciar ni acusar a nadie si no tengo los elementos. Desgraciadamente eso cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que estar capacitado en cuestiones de administración y de manejo de recursos públicos. Para observar eso, utilizo el instrumento del Sistema Nacional de Transparencia. Hago mi solicitud como ciudadano y la ventaja en México es que lo puedo poner con Dorito, tener un correo electrónico falso y con eso voy y solicito información. Me llega a mí como Condorito la información que quiero y digo, no estoy de acuerdo con esa información, la institución me miente y presento mi recurso de apelación. ¿Dónde lo presento? En el mismo Sistema Nacional de Transparencia. Ni siquiera me tengo que desgastar yendo a un juzgado. Ya, me dan eso y ellos mismos se encargan de verificar si mi dicho, de acuerdo a derecho, es aplicable o no. Y me responden. Y todavía tienen la leyenda de decir, si ustedes no están de acuerdo, pueden ir a los tribunales federales, no recuerdo dónde dice, perfecto, en concreto. Y me mandan información, o en su defecto me dicen, le cuesta tanto. Tú vas, ahí sí tienen una educación del ciudadano, no en todos, en algunos donde vas y pagas, y tú dices, yo soy Condorito. Ni siquiera tengo que presentar mi identificación oficial. Yo soy Condorito y vengo vengo a recoger esta información porque ya la pagué. Y te la entregan aquí, un ciudadano Condorito, muchas gracias, póngale Condorito aquí, su firma, la que apócrifa, la que usted quiera y que le vaya bien. Con esa información, entonces sí, ya presento la denuncia. Por eso la cuestión del sistema, la Secretaría de Función Pública tiene una situación muy compleja y muy especial, porque tiene que darle cavidad a todas estas denuncias que se vienen. Si no estoy sustentando como ciudadano, sin acusar al otro de manera inadecuada, los hechos, ¿o no?
Pues aquí en donde yo estoy, pues algo parecido a lo que dice mi compañera, porque también, pero aquí las autoridades sí han agarrado ahora sí que con las manos en la masa A las personas. pero no les han hecho nada. Porque es que el problema es cuando tienes una falta de capacidad jurídica para hacerlo. Bueno, detienes a las personas, ¿de qué las vas a acusar? De robo a la De nación. robo, ajá. Cuando tuviste que se lo robó. Una cosa es que haya tomado, que tú lo hayas detenido en presencia de un agente federal encargado de seguridad. ¿Cuándo hiciste la denuncia previa? Te están robando en esta institución con estos elementos. Si yo no hago eso, cuando yo entonces empiezo a trabajar y hacer la denuncia correspondiente, cuando los detienen, ¿dónde está la causal? No, es que, es que me equivoqué, me confundí y me iba para otro lado. Es que no me di cuenta que venían en la camioneta 50 toneladas de alimentos. No, pero se los están agarrando en sus bolsas. Totalmente. Como no está por escrito, no hay Pero, Pero sí, por ejemplo, es como se les no han decía, hecho nada. si a una persona se lleva 5 cajas de medicamento y tú lo detienes, ok, le dices, a ver, venga para acá, presénteme la receta. No tengo receta. ¿Quién te acompaña? 2 personas como ciudadanos. Perfecto, llamo a la policía preventiva para que lo detenga y vayamos juntos al Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente. Ese es el procedimiento. ¿Y lo hacen así? Perdón. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué? Porque estamos, de cierta manera, avalando la corrupción. Sí, es que no es cierto, yo detuve a 20 personas. A ver, detener a las 20 personas, por haber hecho un procedimiento inadecuado no te sirve. Tú tienes la idea, le dices, perdón, me dijeron que probablemente usted lleva ahí productos que no son suyos. ¿Me permite? Va a ir un policía, vamos a verificar. No, que no es cierto. No, perfecto. Vámonos al Ministerio Público, vayamos a la policía y tenemos la sospecha de que usted tiene cosas. Ya en el frente del Ministerio Público yo abro su valija y verifico eso. Y usted tendrá que validar que realmente una manzana no la compró usted. Pero yo también tengo que comprobar que esa manzana la compró. Por eso se complejiza, porque no es tan fácil. ¿Sí? Porque tú puedes decir, no, perdón, este medicamento es mío, yo lo compré. ¿Tiene el ticket? No. Ese medicamento es de la institución. Aquí en este medicamento dice Instituto Mexicano de Seguro Social, Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado. ¿Secretaría de Salud? No, ¿verdad? Entonces, perdón, no hay cosa. Pero por eso ellos lo podrían hacer porque llevan los listados de los alimentos que se dieron ese día, ¿no? De acuerdo. Y por decir, si dicen aquí, fueron 30, 40, 50 Por kilos eso de deberían la de señora generar lleva un 10. control de revisión de productos. Si las personas tienen forma de comprobar que ese recurso es del Estado, se deben sancionar. Pero yo le pregunto a usted, si usted lleva esta valija, a donde trabaja, ¿le revisan el contenido? Sí. ¿Sí? Entonces le dicen, usted trae esto, eso y esto. ¿Sí o no? No, o sea, por decir, yo les digo, traigo estos productos cuando ingreso. Y ya cuando me voy, igual, Sí. o sea, me revisan. Ok, ¿qué le revisan? Cuestiones materiales tangibles. ¿Pero le revisan si lleva manzana? ¿Si lleva verdura? Entonces, ¿cómo yo puedo denunciar que la persona ya está robando ese producto? Ese es procedimental. Para eso sirve la supervisión, porque la supervisión genera control. Y entonces, por eso debería de haber un control en toda esta situación. Por eso tiene que ver con la transparencia, porque somos transparentes. Yo muestro lo que tengo y tú muestras lo que tienes. Y entonces hacemos la ciudadanía. ¿Ven lo complejo que es? Pero para eso tenemos que tener un cambio de mentalidad. Y si somos trabajadores sociales, nuestro concepto debe estar inserto eso, que somos ciudadanos para el bien público. No somos ciudadanos nada más para el bien de una institución. Sí trabajamos en instituciones, pero ¿dónde está pensado el trabajo social en el bien público? Bueno, por ejemplo, ahorita en el Hospital General de México remodelaron, nos quitaron del edificio porque estaba dañado, estaba ya
de lado por colapsar. Nos cambiaron, remodelaron lo que era neumología. No queríamos que nos pasaran para allá porque la bacteria de la tuberculosis se queda impregnada durante mucho tiempo. Lo que hicieron, quitaron paredes, pusieron pintura, calcomanías, plafones, y en la primera lluvia empezaron goteras. No impermeabilizaron, hicieron nada más así como que pusieron el piso más feo que encontraron porque se perdió horrible. Ahorita que ya se empezaron a incrementar las lluvias, se cae el plafón. Así, se vinieron los plafones. Están las vigas de la losa anterior, visiblemente picada. Es una viga metálica que está completamente ya corrosionada. Eso no creo que lo ignoren los jefes. Claramente yo no sé, me supongo que para hacer ese tipo de obras tendría que existir un peritaje. ¿Quién avaló exactamente ese peritaje? ¿Y qué riesgo estamos corriendo nosotros? Porque obviamente es una viga, que aunque yo no soy arquitecta, pero digo, esa viga está picada, la tapan con un plafón, pero se sigue picando para seguir las lluvias y va a llegar el momento en el que... Perfecto. ¿Quieres saber quién hizo el peritaje y todo? Solicita el Sistema Nacional de Transparencia, su derecho a acceso a la información lo avala. Por lo tanto, yo solicito al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, perdón, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, que me diga dónde está el peritaje para aplicar tal cosa. Nada más, ni siquiera me peleo, lo pido. Quiero saber cuánto dinero se utilizó en impermeabilización de un edificio que está ubicado en tal lugar, en tal dependencia. Y te lo tienen que informar. Publicaron que supuestamente era una inversión de 35 millones de pesos. Eso es lo que me dice, fíjense nada más la presentación, ya entra todo. Eso es lo que me dice la institución. Yo lo corroboro porque es mi derecho de ciudadano. Y en ese momento puedo determinar si me están mintiendo. Si yo encuentro algo inadecuado, entonces ya por los datos que tenga el Sistema Nacional de Transparencia, presento la denuncia correspondiente. Así tan fácil. Pero pregunto yo a ustedes que están sufriendo esa calamidad, ¿alguien ha solicitado el peritaje correspondiente? Pues, ¿Alguien ha preguntado cuál es el sustento normativo y jurídico para que los hayan movido de un lugar a otro? ¿Dónde están los dictámenes que se llevaron a cabo para que ustedes estuvieran trabajando ahí? ¿Pidieron eso? Entonces, ¿quiénes son los culpables? No, pues lo hemos permitido todos. Perdón, ¿no le acabo de dar la solución? Si alguien no hace algo para modificar un procedimiento, se sigue repitiendo. Es como, por ejemplo, a las mujeres golpeadoras. También. Iba a decir a las mujeres golpeadoras, pero bueno, ya me explayé. Soy un hombre golpeado, ¿qué hago? No les enseño mis surcos porque de plano. Cuando las mujeres y los hombres que son maltratados permiten el maltrato de manera sistemática, ¿de quién es responsabilidad? El Estado tiene que garantizar su seguridad. Si el Estado se encarga de su seguridad, tiene que tener conocimiento de que alguien está siendo violentado. Si tú no haces la denuncia correspondiente y no haces el procedimiento que corresponda para que el Estado tenga la protección, ¿de quién es responsabilidad? Entonces no te quejes. Si te gusta que te golpeen, el Estado no puede meterse en eso, O sea, porque el Estado también es respetuoso. Si te gusta que te den tus cachetadas por placer... Es algo más complejo, profesor. Déjenme terminar. Una cosa es analizarlo desde los aspectos sociales y otra cosa es analizarlo desde la institucionalidad. Nosotros lo estamos analizando desde la institucionalidad, Por eso tenemos que saber qué hacer y cómo, desde qué enfoque le vamos a dar. Lo analizamos desde la institucionalidad, seguimos procedimientos institucionales. Si te gusta que te maltraten, perdón, yo no puedo hacer nada en contra de eso. Es cuando te dicen, dime vaquero, bueno, eso es cuestión de cada uno. Pero si su placer erótico es, ok, pero si retiran la denuncia, ¿qué pasa? No, pero lo peor es que luego no quieren hacer entonces, las ¿de quién es? denuncias ahí. Bueno, ¿por qué? Eso lo tenemos que Porque analizar. hay como que mucho
machismo, o le llamo. O sea, como que no quieren. O sea, yo he visto personas que han ido. Perdón, el les Estado, dicen, no, el es que Estado no. puede darte elementos, pero no te puede salvar la vida si tú no lo quieres salvar. Porque si a los 5 minutos tú dices, perdón, me equivoqué, no es cierto, nada, no me pega. ¿Qué creen que dice el Ministerio Público? Pues que ahí hay un proceso Esto es para de servirle. analizar, porque al final de cuentas, Entonces, ¿dónde pues, están es los algo más trabajadores complejo. sociales presentando proyectos de sensibilización a comunidades vulnerables? ¿Dónde están? No estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo dónde están los trabajadores sociales participando, diciendo aquí están, pero si de repente mostramos ignorancia procedimental y conceptual que se ve en lo metodológico, perdón, es como por ejemplo, cuando la Escuela Nacional de Trabajo Social participó en sacar una evaluación de impacto y no sabe hacer evaluación de impacto, ¿qué pasa? Perdón, dije no qué grosero soy. Y dicho no por mí, porque si hubieran sacado una evaluación de impacto como lo querían hacer con indicadores, pues se dieron cuenta que así no se puede. Porque la subjetividad no se puede ser evaluada a través de elementos generalizados, sino de elementos particularizados. Y su falta de habilidad le impidió llevar a cabo ese proceso. Y si hay un convenio, sí hay un convenio. Hay que ver cómo se hizo ese convenio y los resultados, porque hubo aplicación de recursos públicos. ¿Cuál es la aplicación? Mandar a una persona a un evento es uso de recursos públicos. Porque la persona debería estar haciendo una actividad específica. Si está haciendo otra actividad que no es la que compete, perdón, ¿quién la mandó? Porque la persona no se mueve sola. ¿Dónde están los horarios de las personas que deben estar en determinados lugares? Porque cuando empiezan a hacer, ojo, actividades dentro de una actividad, ya es uso indebido del recurso público. Y está haciendo dos funciones cuando se le está pagando una de manera diferencial. Y entonces hay que denunciarlo. Aguas con eso, no es una cuestión fácil, porque estamos tan inmersos en la corrupción que nosotros ya no sabemos cómo zafarnos, porque de repente todos estamos ahí como que, bueno, no, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto son 5,000 pesos al mes? Multiplícalo por 10 años. Entonces ya no son 5,000 pesos, ¿verdad? Ya son 50, 60 por 10, 600,000 pesos. Nada más para que vayamos analizando estas cuestiones que tienen que ver con la transparencia. Por eso, empecé iniciando de una manera diferente. Y como nunca sé qué voy a dar, hasta que estoy en el momento, es por eso que quise ver, que observaran cómo el Estado garantiza nuestro derecho de acceso a la información a través del sistema de transparencia como instrumento jurídico para ver la rendición de cuentas. Pero yo no puedo analizar eso si no reconozco cómo estoy. Por eso no me quieren el trabajo. Tú eres las personas más críticas. Y generalmente eso pasa, maestro. Sí, yo lo sé, nadie me quiere, claro. Sí, entonces ya después uno se siente hasta mal, ¿no? O sea, yo sería la rara y todo. No, porque tienes conceptos diferentes. O sea, a ver, una persona, y ahí viene la subjetividad. Una persona no te puede hacer sentir mal si tú no manejas sus mismos conceptos. Tú te puedes sentir mal si manejas el mismo concepto. Pero como yo tengo conceptos diferenciables de muchas personas, pues ni siquiera me incomoda. Es difícil de repente, como todos, por ejemplo, llegan ciertas situaciones donde uno no quiere involucrarse, son jefes, toman represalias, te corren, eso es uno cierto. teme por su trabajo, no tiene una estabilidad, uno es jefe de familia, corres el riesgo, o sea, hay muchos factores Totalmente que impiden cierto. que uno quiera hacer Y justicia aunado a que trabajo social tiene una pésima imagen institucionalizada, que aun cuando digan que somos, ¿cómo nos dicen? La parte humana de las instituciones, no es cierto, no estamos reconocidos institucionalmente. Los chicos que están buscando trabajo se ponen a llorar, ¿por qué no encuentran lugar donde trabajar? Porque no hay espacio suficiente donde se les reconozca el trabajo social como un ente profesional que pueda generar elementos estructurales para hacer funcionar esta realidad llamada administrativa.
Se van a una empresa y dicen, ¿cómo para qué sirve el trabajo social? Y los chavos, con todo el respeto del mundo, no tienen los conocimientos para defender. Y decir, a ver, primero, soy una profesión del área de las ciencias sociales, que trabajo o que puedo explicar la realidad a partir de comportamientos conductuales que permiten hacer una intervención para generar procesos administrativos funcionales que generen capital. Y como los chavos, y con todo el respeto del mundo, no tienen ese conocimiento porque benditamente nadie se los dio, es decir, las instituciones educativas tienen la culpa, ¿cómo se van a defender? Y tú cuando dices, ay, ¿a poco puedes hacer eso? Sí, quiere que trabajemos sobre procesos lineales, jerárquicos, o de matriz, dígame, lo podemos hacer. O sistémicos. O quiere que trabajemos sobre cuestiones de abanico. Son nada más cuestiones estructurales, administrativas, procedimentales. Quiere que trabajemos bajo normatividad dispositivista o del common law. Pues dígame usted, quiere que analicemos los procesos de comunicación basados en estructuras dialógicas, construidas o reproducidas. Dígame cómo quiere que trabajemos. ¿Les han enseñado eso a los alumnos? No sé si me doy a entender cómo nosotros podemos entonces sentirnos orgullosos del trabajo social si no estamos siendo. Por eso cada vez que el maestro tiene a mal invitarme, trato de que ustedes vean la realidad de otra manera. Y lo digo a mal porque sabe que soy totalmente irreverente, que no sigo lineamientos, que sí, yo no sé qué. Que aun cuando es mi amigo y me aprecia y todo, sabe que soy así. Soy las personas más críticas. Y prefiero criticar nuestra profesión a que otros lo hagan. Primero empezamos con nosotros. ¿Queremos justicia social? Definamos la justicia social. Que no estoy de acuerdo con el término, está bien, pero tengo que justificar por qué. Es que es crítico, no criticón, ¿no? Porque realmente ¿de qué sirve decir algo y no hacerlo? Perdón, la crítica es sustentada, objetivada y observada para que pueda ser verificada. Si no es crítica, entonces puede ser un comentario, puede ser un rumor, puede ser un chisme. Pero yo hago crítica, yo la sustento. Y la crítica no es una cuestión de buena o mala, no es crítica. Uno determina y te sirve para cuestiones de supervisión y evaluación y llevar a cabo ese análisis. Por eso me enorgullezco de que soy trabajador social. ¿Dudas? Porque creo que ya me pasé del tiempo. Ya siento la presión así en la mirada y digo, no, ya me tengo que ir. Ya te amarruchas. Sí, ya siento, no es sensible. Pregunto yo, ¿dudas? Yo no dudes, pero sí agradecerle a maestro y que sobre todo deja evidencia como siempre, que nosotros somos los responsables de enaltecer nuestra carrera y el conocimiento y la información que nos venga aportando para ir como... Yo me siento honrado porque me hayan escuchado. Yo creo que nada más soy un ciudadano más que es copartícipe de la realidad que busco modificar. Creo que Andrés Manuel tiene muchas cosas que hacer. Creo que podemos criticar o no, o dejar, o opinar, pero tenemos que participar. No va a haber una sola persona que modifique esta realidad. Si no la hacemos todos en conjunto, no podemos. ¿Trabajo social puede participar? Sí. Yo creo que el Día Evangelista a través de Martí Batres o Martí Batres a través del Día Evangelista pueden darnos esa oportunidad. Pero no para llegar a decir estupidez. Sí, porque hay un senador, ¿no? Que está en... Martí Batres está estudiando la maestría, es maestra en trabajo social, no es trabajador social todavía, está buscando serlo, pero está abriendo el espacio. ¿Sí? O sea, de todos los que participaron, y hay trabajadores sociales, a nivel federal fue el único que nos abrió el espacio. Sí, hay que aprovecharlo. Segundo, en la Ciudad de México hubo una contendiente a diputada. Curiosamente no nos abrió el espacio. No es que sea crítico. Luego los quemo, por favor. O sea, tenemos, fíjense, en estas cuestiones que va a haber trabajadores sociales administrativos que no reconocen el trabajo social. Es más,
tenemos personas en la Escuela Nacional de Trabajo Social que repudian el trabajo social y viven del trabajo social. Y cuando se les entrevista no dicen que son trabajadores sociales. No estoy hablando de ninguna académica o de ninguna profesora de carrera, soy incapaz de hacer eso. Te dicen, Pero soy trabajadora social, pero nunca dicen eso. otra. No, nunca dicen Me eso. dedico a la otra. Ni siquiera dicen que son trabajadoras sociales, ¿eh? Ojo. Eso es una cuestión totalmente grave y eso significa que aún así les capacitan o capacitan a trabajadoras sociales de la peor manera y todavía les aplauden. Eso es como una cuestión sádica. Sí, ay, pégame, no importa. Perdón, pero yo soy incapaz de decir eso. Por eso no quemo a las personas. Soy muy educado y muy responsable. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, muchas gracias. Señoritas, ¿algo más que hacer? Pues le damos a nombre del maestro Eli, le agradecemos, siempre es un gran honor tenerte, sobre todo porque nos da otra visión de las cosas y nos hace reflexionar a nivel tanto personal como profesional. No, al honrado soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día y cuídense. Hasta luego. Ay, perdón, doctora, por quitarle su tiempo. Perdón, buenos días. Buenos días. Sí, me van a matar. No me digas. Ajá, como avanzando por eso están Perdón, buenos días. Permiso. Son las cosas. Permiso. Ahorita le borro el pizarrón. Perdón, permiso. Permiso, hasta luego. Hasta luego. ¿Les molesta si abrimos un poquito la ventana? No, nada más. ¿Sí se puede abrir la puerta? Sí, Se oye la voz de ella abajo. Tú me dices,